¿Cómo están? Nuevamente en Panorama Económico, año 2025, primer programa. En un año bastante complicado. Este es el primer programa de Panorama Económico. Y seguimos atravesando un año, una gestión de esta administración muy dura, con una gran crisis política, económica, social. Y encima tenemos un año electoral, lo que nos augura que se va a ser un año bastante difícil para nuestro país. También el mundo está bastante convulsionado. Ante todo, agradezco nuevamente la confianza dispensada y el espacio brindado por TV1, Toda la Verdad primero, del cual formamos esta familia, y también mi especial agradecimiento al licenciado Juan Manuel Suárez Pinto. En esta primera emisión pensábamos hacer una especie de balance de la gestión Milei desde el 10 de diciembre hasta el 10 de diciembre del año pasado. Como todavía algunas estadísticas todavía no habían cerrado, optamos por hacerlo, este balance, en el primer programa de este año de Panorama Económico. Sin embargo, es de público y notorio que aterrizó un cisne negro criado, prohijado por este gobierno, que es la estafa de la meme cripto Libra, ¿no es cierto? Y bueno, por lo tanto, eso corrió el eje, el centro de nuestra atención, y en consecuencia nos ocuparemos de este tema en el día de hoy. Para eso, y por ahí hasta algo premonitorio, habíamos hecho un programa el año pasado, que es el número 15, de Panorama Económico, referido a los esquemas Ponzi y estafas piramidales. Por lo tanto, para no redundar mucho en reiteraciones, hacemos remisión a ese programa para complementarlo con este caso, que obviamente este caso va a ser uno más en la colección de estafas piramidales o juegos Ponzi. Para eso vamos a meternos a la parte teórica, ¿no es cierto? Y vamos a ver de una manera sumaria de qué se tratan estos juegos Ponzi o estafas piramidales, su estructura y los recaudos o atenciones, información e inteligencia que debemos adoptar para no caer en ellos, ¿no es cierto? En primer lugar, vamos a la primera imagen, que básicamente nos mete en tema, tratando de definir qué es un juego Ponzi o estafa piramidal. El esquema piramidal, fraude piramidal empresarial o estafa piramidal, es un sistema de negocios en el cual los participantes tienen que aportar, recomendar y captar o referir a más clientes al negocio con el objetivo de que los nuevos participantes financien con sus aportes a los beneficios de los participantes originales. En realidad, se requiere que nuevos participantes entren y financien a los originales para que estos terminen embolsando esos beneficios y se vayan y dejen colgados a la gran masa de gente que ha entrado última, ¿no es cierto? O sea que básicamente estos esquemas terminan por saturación. Lo que se hace es prometer importantes rentabilidades muy por encima de la promedio. Eso es un hecho importante para detectar si se trata de un juego Ponzi, lo cual hace casi imposible que exista una rentabilidad muy importante con respecto al promedio, dado el estado del arte de los negocios. Sin embargo, hay gente que entra por ese lado, ¿no es cierto? A medida que entra, si es piramidal la estafa, se la va ascendiendo en rangos a medida que va incorporando nuevas personas al juego. Y obviamente aquellos pocos premios o aquellas pocas ventajas que el sistema pague, en realidad es financiado no por esas inversiones que se dicen que colocan esos fondos, sino que en realidad son financiadas por la gente que entra. Y siempre terminan igual. Por ahí hay quienes dicen, por ejemplo, que la estafa de Libra no es piramidal, pero en realidad participa en el juego Ponzi. No hay una estructura piramidal en donde hay distintos rangos, como por ejemplo ocurría en el telar de la abundancia, que mencionamos en el programa 15 de Panorama Económico,
pero sí podemos decir que hay una pirámide achatada en donde hay una gran cantidad de personas que ponen y unos pocos embolsan las ganancias. En este caso, 4 billeteras se llevaron prácticamente el 90% de esos ingresos. Se habla de una estafa, en primer lugar, que fue de 87 millones de dólares, ahora se está hablando de 300 millones de dólares. Al principio se hablaba de unos 44.000 estafados, hoy se habla de 74.000, y no quiero por ahí spoilear la exposición, pero más o menos estamos en ese estado del arte, ¿no es cierto? Y se sigue investigando. Y decíamos que estos juegos Ponzi o estafas piramidales se basan en una persona que es la punta de la pirámide, que vende un negocio, su genio financiero, muchas veces la ingeniería permanece oculta, obviamente, permanece oculta porque en realidad esconde una estafa, ¿no es cierto? Y el dueño de la pirámide recibe de los participantes los aportes que dice aplicar a inversiones originales de altísimo rendimiento que no son tales. Consecuencia de lo cual promete retornar al inversor inicial altos rendimientos que no son tales y que de ser tales son financiados, como dijimos, con el aporte de los nuevos e incautos estafados, llamados inversores. Estas inversiones no existen y si existen no alcanzan ese retorno prometido y como decíamos se utilizan los aportes para la devolución. En definitiva, los nuevos ingresantes pagan las ganancias que supuestamente el sistema pueda llegar a pagar a los inversores originales o más antiguos y principalmente al punta de la pirámide que es el genio, entre comillas, que diseña el negocio. Desde el punto de vista penal, acá tenemos un delito de estafa, artículo 172 del Código Penal argentino, ¿no es cierto? Porque el que está en la cúspide de la pirámide no puede no saber, de acuerdo a lo que dice el tratadista del derecho penal Klaus Roxin, o sea, existe lo que se llama teoría del dominio del hecho, no puede no saber que es una estafa. Del mismo modo que una persona que forma parte de esa estructura piramidal tampoco puede no saber de lo que se trata cuando con cierta atención comienza a estudiar el negocio y ve que no cierra. Uno puede entrar a este negocio siendo cómplice, siendo promotor, pero si uno se mete en el negocio y forma parte de la pirámide y de la maniobra, se transforma en cómplice o socio. La estructura, pasamos a la segunda imagen. Como decíamos, en estos juegos se prometen ganancias muy elevadas por encima de lo normal y con aparentemente poco riesgo y esfuerzo. Se promete la posibilidad de entrar y salir y tomar las ganancias en cualquier momento, cosa que no siempre es así. Generalmente a la gente se le pide no salir y para eso se le da más premio. Inversión, por ejemplo, a través de fideicomisos en negocios muy rentables, novedosos o exóticos. Se aparenta tener información privilegiada. La gente forma parte de una comunidad o ecosistema con una serie de ritos, conceptos, capacitaciones, que en realidad constituyen una suerte de lavado de cerebro de las personas que participan de ese negocio. Mejor posicionamiento dentro de la estructura, mayor ventaja si se presentan amigos, referentes, y a partir de allí podría pasar, como decíamos, de la calidad de cómplice, de estafado a cómplice, ¿verdad? Gran publicidad y ostentación, grandes edificios, automóviles, buena ropa, mucha publicidad, y también la participación de famosos y referentes, como ocurre en este caso. Los eventuales beneficios y la estructura es financiada por los mismos recursos de los aportantes y no por los retornos de las supuestas ventajosas inversiones o negocios. La codicia e ignorancia son cualidades de las víctimas de este sistema y esta es una combinación determinante. Codicia e ignorancia prácticamente sellan la suerte del estafado. Por lo tanto, los altos rendimientos animan a los inversores a dejar su dinero en el esquema y a prorrogar para el futuro la toma de ganancias. La idea de dinero fácil o plata dulce está presente en estos esquemas. Los esquemas Ponzi técnicamente colapsan por causa de la demanda de incrementos exponenciales en el número de participantes para sostenerlo, o sea, no hay gente ya que ingrese. Sin embargo, para sostenerlo, muchas veces lo que se puede hacer para sobrevivir en el esquema es lograr que la mayoría de los participantes reinviertan esos fondos, o sea, no saquen nunca el dinero, o redoblen su inversión con un número relativamente bajo de nuevos participantes. Obviamente, esa reinversión
está sometida a la promesa de mayores ganancias. Y acá una serie de consejos para que la gente no se meta en este tipo de negocios, de las cuales va a salir perjudicado. Por lo tanto, acá damos una serie de recaudos, información o inteligencia que debemos tener en cuenta para no caer en este tipo de estafas o juegos Ponzi. En cuanto al organizador del juego, la Comisión Nacional de Valores en Argentina regula la actividad de la oferta pública de acciones y bonos. Por lo tanto, correspondería verificar si la plataforma se encuentra registrada en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, PSAV. También que las empresas o personas que operan en las mismas se encuentren debidamente registradas y con licencias habilitantes al día. En segundo lugar, si el negocio se desarrolla a través de plataformas digitales, descargar la aplicación de las tiendas oficiales de los teléfonos, Google Play Store o Apple App Store. En tercer lugar, la indagación sobre los antecedentes, reputación de los organizadores. Si los sitios o perfiles no devuelven información sobre escasa o nula interacción, es una señal dudosa. En cuanto al negocio en sí, en primer lugar, si las ganancias prometidas son compatibles con las de la plaza o normales de mercado, y a dónde se aplican los recursos aportados por los inversores, indagando que esas ramas de inversión aportan rendimientos compatibles con los de plaza o normales de mercado. En segundo lugar, se presenta el negocio como altamente rentable y sin riesgo. Sin embargo, como la rentabilidad tiene una relación directa con el riesgo, es decir, alta rentabilidad siempre está referida a alto riesgo y baja rentabilidad con bajo riesgo, una alta rentabilidad nos debe informar o alertar sobre lo riesgoso de la operación. En tercer lugar, y este es un tema importante, es que los valores de inversión fluctúan a través del tiempo. Cualquier inversión que hagamos fluctúa a través del tiempo. A veces ganamos, a veces perdemos. Y más aún los que ofrecen altos rendimientos, porque tienen alta volatilidad y son más riesgosos. Por lo tanto, si a usted le presentan una inversión de alto rendimiento que cubre un alto riesgo y volatilidad en una situación de permanente suba o mercado bullish, no obstante las distintas situaciones que presenta el mercado, esta situación es altamente sospechosa de que estemos en un esquema Ponzi. En cuarto lugar, si no es claro el plano destino de las inversiones, hay secretos, se presenta el negocio como algo complejo, o existen problemas burocráticos, errores de registros habituales, con la consabida dificultad para obtener los pagos. En quinto lugar, cuando se solicita la incorporación de nuevos participantes y tal circunstancia parece importante, ahí tenemos una clara visualización de que podríamos estar en presencia de este tipo de estafas. Y obviamente también la categorización de los participantes en cuanto mayor hagan por la organización del juego. Por ejemplo, pasajero tripulante, en el caso del juego del avioncito en Argentina en la década del 80, o en las categorías del telar de la abundancia. En sexto lugar, cuando se obliga a una inversión mínima y tiempo de espera para tomar ganancias y los beneficios adicionales para prolongar ese periodo de espera. En séptimo lugar, cuando se induce a quien toma o tomó las ganancias a reincorporarse al esquema, reinvertir con la promesa de un mayor beneficio. Y octavo, si el negocio involucra activos virtuales o criptoactivos, se podría indagar sobre la existencia de los exchanges conocidos, toda vez que los mismos se encuentran disponibles en varias plataformas, lo cual asegura su seguridad y transparencia sobre su existencia y cotización. Fíjense que esto está muy relacionado con lo que vamos a exponer a continuación. Y a continuación lo que vamos a explicar es sucintamente qué pasó a través de una suerte de cronología de pocas horas. Lo que vamos a observar que este juego Ponzi piramidal genera un hito histórico en la historia de las estafas. Fue de resolución casi inmediata, no fue un juego Ponzi que tardó 1, 2, 3 años en explotar. Esto se desarrolló, alcanzó su cenit y explotó casi en 6 horas. Desde la tarde-noche del viernes 14 hasta la madrugada del sábado. Todo comenzó con un anuncio. Una vez cerrados los mercados, el viernes 14 de febrero de este año, tipo 19 horas, tarde-noche de ese viernes, se difundió y fijó por parte del presidente de la Nación una publicación en X e Instagram anunciando que X Libra
se lanzaría para financiar pequeños proyectos para impulsar la economía de Argentina. Viva la Libertad Project, y este tuit conduce a un enlace de contrato. Lo paso a leer, ahí lo estamos proyectando. El presidente Milei comienza diciendo: la Argentina liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Y abajo, contrato y link al que conduce la introducción al negocio. 3 minutos antes de este tuit, se había creado Libra, sospechoso. Y el prospecto, muy simple, está en lo que vamos a proyectar a continuación, que es el proyecto Viva la Libertad. Viva la Libertad Project. Ahí estaba el prospecto, no muy noticioso, sobre lo que básicamente remite a lo que había fijado el presidente en el tuit, por X e Instagram. También lucían reciente creación, el email y el dominio de la página web que difundió el presidente. Y obviamente al pie, como decíamos, había un enlace para el contrato o ingreso al negocio de manera directa. O sea, que el presidente difunde, pero te conduce al negocio. Esto para lo que vamos a ver con posterioridad. El presidente en su momento dijo: yo no promocioné nada, yo difundí, pero si la difusión lleva un enlace a un contrato en donde te introduce al negocio, hay más que difusión, estamos hablando de una promoción directa. Y esto no es gratuito porque en su momento y en primer lugar se había hablado de que podría tratarse de un hackeo a la cuenta del presidente o que podría tratarse de una cuenta falsa, cosa que el mismo presidente desmintió, como también así lo desmintió la diputada Lilia Lemoine. Lo cierto es que, como lo vamos a ver en la próxima imagen, el tuit del presidente tiene tilde gris, por lo que no se trata de una persona común en esa red social, sino una persona reconocida. Sin personas de tilde gris o no reconocida no se podría concretar la estafa. Y ahora vamos al gráfico del comportamiento de la criptomoneda. A partir del anuncio del presidente, fíjense, la primera barra verde, esto lo vamos a ver a continuación, cuando se lanza algo muy desconocido y para generar el entusiasmo de inversores para que piquen y entren, la primera barra verde y la segunda nos está indicando que alguien está inyectando dinero para hacer subir exponencialmente y rápidamente la cotización de la cripto. Entre la barra breve se produce el anuncio y la fijación del tuit del presidente por X e Instagram. Este boom de compras llevó a una fuerte capitalización muy rápida de la cripto en las primeras hora o 2 horas de su lanzamiento. La capitalización llegó a 4.600 millones de dólares. Y parece ser, esto ya se sabe, que el 82% de la oferta está concentrado en 4 billeteras, cuando lo normal es que la posesión por parte de los desarrolladores o fundadores sea de entre el 10 y el 15%. Tampoco se observa la existencia de tokenomics o un libro blanco, ni protecciones para los inversores, y como se dijo, solo se trataba de un sitio web y un vínculo en formulario Google y una moneda de reciente creación y lanzamiento. Se reitera, la página web de Libra había sido creada el mismo día del anuncio y la aplicación para participar en un simple formulario de Google, y el correo de contacto estaba registrado en una cuenta de Gmail. Al momento del tuit de Milei, como vemos, hubo una gran corriente compradora que hizo crecer exponencialmente la cotización. A las 10:30 de la noche de ese viernes llegó a valer casi $5. Está indicado en la flechita el cenit, la parte más alta de la cotización. Es que ese token pasó de valer casi 0
hasta alcanzar $4,56, impulsado en gran parte por compras automatizadas realizadas por bots y adquisiciones de gran magnitud. Las mayores de ellas fue una transacción en particular individual por $3,5 millones, que se concretó casi instantáneamente hasta la publicación de Milei. Sin embargo, debemos llegar a la conclusión de que acá tenemos un esquema clásico de pump and dump que consiste en generar inyección de fondos para elevar abruptamente las cotizaciones, generar el ingreso de esta gente codiciosa y ambiciosa que trata de pugnar e ingresar rápidamente al negocio para no quedar afuera y ganar. Y obviamente, a partir de ahí, una vez que alcanza el cenit, los desarrolladores comienzan a vender, financiándose con esos dólares que han entrado y que no han bajado la cotización, y finalmente la cripto se derrumba. Embolsaron, según se decía en primer momento, aproximadamente 3 horas en derrumbe, $87,4 millones, ahora se dice que fueron 300 mil millones de dólares, 74.000 damnificados, y la capitalización cayó por debajo de los $600.000. A las 23:45 de ese viernes, la cripto valdría alrededor de 0,80 centavos de dólar. 12:38 de la noche aproximadamente, 5 horas desde el tuit inicial de Milei, el presidente lo borra cuando la estafa estaba consumada. Borrado el tuit y lavado las manos, el presidente eliminó la publicación y publicó el siguiente tuit. Hace unas horas publiqué un tuit como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión, por eso he borrado el tuit. Y después se lava las manos y hace una transferencia del tema a las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño. Les quiero decir que todos los días confirman los rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. ¡Viva la libertad, carajo! En realidad, la casta no fue la que introdujo a Milei en este tema, fue el mismo. Y obviamente esto generó un serio gravamen a la imagen presidencial que tanto a nivel interno y para determinados sectores de la sociedad como para ciertos sectores de la dirigencia internacional, Milei había ganado una gran reputación, por lo menos en la creación de una imagen que en los hechos es una cáscara de huevo vacía, no dice nada. Sin embargo, esto ha generado una seria crisis reputacional a Milei, al presidente de Argentina, porque mucha gente que se metió en el negocio se metió por Milei o el presidente de Argentina, lo cual podría llegar a dar en algún momento una corresponsabilidad de Milei y del país, o sea, una responsabilidad de la nación argentina, porque Milei es presidente de la Argentina a las 24 horas del día, desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 10 de diciembre de 2027. Resultado de la estafa. 74.698 personas perdieron $286.000 millones, según se estima en la demanda que se entabló en Estados Unidos. 25 personas perdieron más de $1 millón. El 95,6% de los estafados eran pequeños inversores que habrían perdido menos de $10.000. Si bien es cierto que las blockchains se dicen que son transparentes, lo que se puede sí rastrear es qué operaciones se hicieron con cada billetera wallet y hasta cuantificar la ganancia o pérdida que estas billeteras tuvieron. Pero lo que se desconoce es quién o quiénes están detrás de estas billeteras, quienes están gozando de un anonimato. Se puede saber por una línea proxy, o sea, cuando se capitaliza, se saca el dinero, se rastrea qué se hace con ese dinero, ahí sí se puede llegar a inducir quién estuvo detrás de esa billetera. En este caso la cosa es peor, porque como se trata de una moneda nueva, no está listada
en los grandes exchanges centralizados o casas de cambio virtuales. Por lo tanto, para comprar y vender Libra, había que contar con aplicaciones y conocimientos previos en redes cripto y plataformas descentralizadas. O sea, la operatoria no era para novatos, ni sencilla para advenedizos. Libra corresponde a un token basado en un proyecto, no es una criptomoneda convencional y obviamente se destaca por ser un activo altamente volátil, especulativo y riesgoso. Para acceder a Libra era necesario contar con una billetera de Solana, la cual detrás de la estafa también perdió credibilidad y reputación. Solana, una blockchain de baja seguridad y costos operativos, y además la compra debía realizarse con la criptomoneda Sol, lo que limitaba la participación a personas con conocimiento previo del ecosistema. Esta maniobra también ha afectado la reputación de Solana, como decíamos. Hasta aquí hacemos un fin de esta cronología breve de 6 horas. Sin embargo, debemos decir que este diseño, este negocio, no es reciente. El negocio estaba planeado de antes, por lo menos desde septiembre del año 2024 o octubre del año 2024. Al difundir Viva la Libertad Project, una memecoin Libra que prometía buscar financiamiento para impulsar a las pequeñas y medianas empresas argentinas, Milei estaba o promocionando o difundiendo una criptomoneda. No estaba promocionando el desarrollo o el apoyo a las pequeñas y medianas empresas argentinas, sino impulsar a Libra. Esto es muy importante porque ha salido gente, por ejemplo la diputada Santillán, diciendo que la intención de Milei era apoyar a las pymes, ¿no es cierto?, a las pequeñas y medianas empresas, y no impulsar Libra. No. Milei impulsa Libra, las cuales iban a su vez a fondear el apoyo a pequeñas y medianas empresas, en un plan de negocio que en ningún momento se difundió. No se sabe cuál era, no se explicó. Ahora, aparte que también es sospechoso apoyar a pymes a través de créditos a tasas blandas o con un fondeo permanente, a través de criptoactivos que se destacan por una alta volatilidad en su valor y en sus rendimientos, y por ser un activo especulativo. No se entiende. Tiempo atrás Milei mantuvo reuniones con Hayden McDavid, creador de la criptomoneda, y con el singapurense Julian Pett, fundador de la empresa Kip Protocol, que llevó adelante el desarrollo del proyecto. Foto de presidencia, el 19 de octubre de 2024, ahí lo mostramos, según un comunicado de presidencia, Milei se reunió con los representantes de la empresa Kip Protocol en Argentina, quienes le presentaron su proyecto Viva la Libertad, destinado a financiar emprendimientos privados mediante tecnología blockchain. Acá está, esto de octubre, Presidencia de la Nación informa esto, y estamos hablando de octubre del año pasado. También tenemos una selfie del fundador de Kip Protocol, el singapurense Julian Pett. Milei y Pett se habían sacado esta selfie en octubre pasado, pero aquí que estamos hablando de octubre del año pasado. Milei no había asumido como presidente. Esta foto no se la sacó, por lo tanto, en la Casa Rosada, ni en Olivos. Se la sacó en el Hotel Libertador, que fue el búnker de campaña que tuvo Milei en 2023 y cuyo propietario es el empresario Eduardo Elstein. Y Milei estuvo reuniones políticas y de negocios ahí desde octubre del año pasado hasta el 8 de enero de 2024, cuando recién en esa fecha, y ya había asumido el 10 de diciembre de 2023, se mudó a la residencia presidencial casi un mes después de haber asumido. Obviamente que el singapurense P, al estallar todo esto, se despegó y dijo que no tenía nada que ver. También debemos destacar que el rapero y empresario estadounidense Kanye West reveló que recientemente le habían ofrecido participar en una operación similar a cambio de $2 millones, lo que confirma que la estrategia detrás de Libra podía haber estado en marcha desde hace tiempo. O sea, estamos buscando un inversor. Y no lo encontraban, hasta que lo encontraron. Cabe recordar que los meme coins son monedas digitales de alto riesgo, sin respaldo alguno,
Y obviamente se necesita, para su conocimiento, la existencia de una persona pública que las promocione. En su momento, la modelo Kim Kardashian o en su momento el boxeador Mayweather participaron de este tipo de promociones y cuando colapsaron sufrieron un proceso que le generó una fuerte multa, ¿no es cierto? En el caso de Kim Kardashian, $1.260.000 y ella había recibido un pago por unos $250.000 para publicitar ese producto. Y también se habla de que esta meme coin también se habían lanzado en torno al presidente Trump y de su esposa Melania, y tuvieron hasta un proyecto de meme coin con la novia del presidente, Yuyito González, que no se habría lanzado. Sin embargo, es interesante, antes de ir a la pausa, el siguiente dato. El 9 de febrero de este año, el presidente de la República Centroafricana, Faustin Archange Touadera, lanzó, ahí lo tenemos en mi imagen, al presidente de la República Centroafricana, que en su momento, en 1966, llegó a ser un imperio con un dictador, el emperador Bokassa, llegó a lanzar una criptomoneda, una meme coin llamada CAR. Unos datos, un país pobre, la República Centroafricana, se destaca por su riqueza de petróleo, uranio, gas, pero que tiene una población paupérrima. El PBI per cápita de la República Centroafricana es de $549 por persona por año. Tiene una superficie de 623.500 cuadrados, 623.000 kilómetros cuadrados y una población de casi 5,5 millones de habitantes. Junto con El Salvador, la República Centroafricana fue protagonista en el mundo de los negocios por adoptar las criptomonedas como moneda oficial, y así le fue. Bueno, el presidente de la República Centroafricana, Faustin Archange Touadera, lanzó el 9 de febrero esta meme coin CAR, que en un movimiento especulativo también trepó a valores muy importantes, pero después se desplomó rápidamente. Ahí tenemos el tuit del presidente de la República Centroafricana, en donde decía e invitaba a participar en la compra de la moneda CryptoCar para apoyar el desarrollo de la República Centroafricana. Y también fíjense que abajo tiene un enlace de contacto. O sea que estamos hablando de una estructura de negocio similar a Libra. Y quizás estemos hablando de que detrás de esto estén las mismas personas. Obviamente la CAR aumentó su cotización y en poco tiempo se desplomó perdiendo el 90% de su valor. Posteriormente la cuenta oficial del proyecto de la plataforma X fue suspendida y el sitio web oficial dejó de estar operativo. Volviendo entonces a la cuestión, esto ocurrió el 9 de febrero, fue publicado por la prensa internacional, Milei no podía no saber esto. Y no podía fingir ignorancia respecto a este negocio, ya que tiempo atrás se presentaba como líder en la capacitación de este tipo de negocios. Cuestiones que vamos a ver después de la siguiente pausa. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más.
Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Mi nombre es Mauricio Novelli, junto con Jeremías Walsh fundamos N&W Professional Traders. Somos un instituto de inversiones, un instituto de trading, nos dedicamos 100% a educar. Bueno, uno de nuestros capacitadores es Javier Milei, que se encuentra con nosotros, también José Luis Espert. Hola, es de público conocimiento que Argentina tiene una de las inflaciones más altas del mundo. Y te tengo una mala noticia. Estados Unidos está empezando a acelerar su tasa de inflación. Por lo tanto, ya no es un buen refugio de valor. Por eso te recomiendo que si vas a invertir, empieces a hacerlo con los que verdaderamente saben de esto. Te recomiendo los cursos de N&W Professional Traders. ¡Dale! ¡Anotate! ¿Querés aprender a invertir en criptomonedas? Hacelos con los mejores. Hacelo conmigo y con la gente de N&W Professional Traders. ¿Es normal que el 80% lo tengan 5 o 6 personas? Bueno, la realidad es que yo no soy un experto en este tipo de... Bueno, el propio David dice que yo de criptomonedas no sé nada. Regresamos y hemos visto que después de observar el video, reiteramos lo que decíamos antes de la pausa. Milei no podía no saber esto. No podía fingir ignorancia y demencia y seguir para adelante y hacer una fuga hacia adelante. Él estuvo en el proceso de capacitación observado, con socios que los vamos a tener en la presente estafa o escándalo. Además hay un antecedente, dos antecedentes mejor dicho. Milei ya había participado en dos negocios que cayeron en desgracia, Vulcano y CoinEx. En el caso de Vulcano, fue el desplome del token Bulk, fue en el año 2022, Milei promovió el sistema de NFT gaming llamado Vulcano, que también colapsó. El responsable de este sistema fue un conocido del actual escándalo, Mauricio Novelli. Incluso había patrocinado la cuenta de Instagram de Milei, lo que generó preguntas sobre la relación entre ambos, que sabemos está bastante aceitada. Y la otra fue CoinEx, otro esquema Ponzi. CoinEx prometía retornos mensuales del 8% en dólares. La Comisión Nacional de Valores de Argentina identificó el esquema como un fraude tipo Ponzi y ordenó su clausura. Pequeños inversores tuvieron las pérdidas obviamente consecuentes y en ese entonces Milei hablaba de que sus recomendaciones eran expresiones personales y remuneradas, o sea, lo hacía mediante pago, mediante un contrato. Y en este tipo de esquemas, siempre que uno especula, o no, eso tiene que ver con la personalidad del inversor. Yo, por ejemplo, soy muy adverso al riesgo. Prefiero ganancias moderadas, pero no perder el capital. Sin embargo, hay gente que es muy consumidora de adrenalina y de riesgo y que son por ahí inversores más osados, más bizarros, en donde muchas veces la codicia los lleva a abandonar el miedo. Entonces lo que en primer lugar tenemos es que cuando tenemos una inversión riesgosa tenemos que ver a qué perfil de inversor apuntan. Obviamente a mí no me convencen, aparte que yo soy muy escéptico de las criptomonedas. Por lo tanto, el mundo cripto apunta a gente en donde la ambición, la codicia le gana al miedo, ¿no es cierto? En primer lugar. En segundo lugar, descartado el tema de que la codicia predomina sobre el miedo, en esa gente altamente codiciosa y especulativa de ganancia rápida y fácil, existe un miedo. Pero ese miedo no es el de perder todo o el de descapitalizarse, es el miedo de no quedar afuera. Es el miedo de que esa codicia lo lleve a entrar lo más rápidamente posible al negocio, esperar que la cotización suba, vender y tomar la ganancia e irse, o reinvertirla.
A este tipo de miedo es el que estamos hablando. Es una suerte dentro del criptoambiente, una especie de externalidad positiva de redes, como decimos los economistas. Cuando una inversión es honda, genera una gran atracción de esta gente que viene con una gran codicia de generar una ganancia rápida, abrupta, ¿no es cierto?, para no quedarse afuera. Y un poco eso es lo que pasó. Bueno, vamos a ver el cuadro para analizar esto. Habíamos visto que este tipo de negocios requiere, en primer lugar, que como algo no es conocido, alguien inyecte capital rápido para que las cotizaciones aumenten abruptamente. Eso lo podemos observar en las 3 barras verdes que están al principio del gráfico, en el lado izquierdo del televidente. Ahí está la creación de la cripto, ahí está en el medio el mensaje, el tweet que cuelga Milei en X y en Instagram, sigue la inyección, la cotización se va para arriba y ahí tenemos lo que los especialistas llaman el efecto FOMO, Fear of Missing Out, o sea, o temor de quedar marginado de la onda especulativa o externalidad positiva de redes de formar parte de un grupo que ha ganado unos pesos de manera instantánea rápida. Ahí está, ¿ve? Es como un juego de la silla esto, que jugábamos por ahí cuando éramos chicos. El que primero se sienta elimina a uno que queda afuera. El juego de la silla consiste en entrar lo más rápido posible y salir lo antes posible para obtener ganancias y ganarle al lerdo, que es el que pierde. Generalmente, y esto lo observaba muy bien John Kenneth Galbraith en un libro que se llama El Crash del 29, lamentablemente hoy no lo traje, que describe toda la maniobra especulativa alrededor del crack que finalmente ocurrió el 29 de octubre de 1929 en Wall Street en Estados Unidos. Lo que señala Galbraith es que estos movimientos especulativos necesitan de gente que entre a comprar para mantener una demanda alta sobre el producto y una cotización alta de los valores. Esto también fogoneado o apalancado por un sistema bancario que presta dinero con poco margen o garantía para incentivar o acicatear esa demanda. Una vez que esos valores tienden a valores muy altos, los especuladores más sabedores de lo que hay detrás del negocio y sabiendo que el precio no es real, que es una burbuja, proceden a vender. Pero para eso, ¿qué necesitan? Que gente siga entrando al negocio, inyectando dinero y los bancos apalancando este negocio para elevar las cotizaciones para que su salida no genere un derrumbe. Es decir, una especie de palanca. Si yo me voy, haría bajar las cotizaciones, pero estas no bajan porque hay gente que está entrando, obviamente, apalancadas por los bancos y por la creación a través de los medios de comunicación del buen clima de negocio que estamos viviendo, ¿no es cierto? De hecho, Galbraith en ese libro señala que en esa época, los diarios hablaban del buen clima de negocio que estaba habiendo en la bolsa norteamericana y que era el mejor momento para entrar. Obviamente, los que estaban entrando no se estaban dando cuenta que estaban entrando en una trampa. Y era el mejor momento para entrar para permitir el financiamiento de lo que se iban a ir. Y esto es lo que también ocurrió en este caso. Por lo tanto, generalmente en este tipo de negocio lo usual es comprar en las bajas y vender en las alzas. Pero en ese momento, y también acá, el tuit de Milei generó ese buen clima de negocios, un par de personas inyectaron, una buena promoción, hizo al alza y finalmente se sustanció la estafa cuando los desarrolladores se fueron y, como vemos en el gráfico, el precio se hundió a pocos centavos de dólar, ¿no es cierto? Esto también actúa como en los casos de los remates fraudulentos, en donde en esos remates fraudulentos está el rematador y se lleva a un par de personas que colaboran con él que se llaman crupí. Entonces, cuando formula el remate para elevar el precio del bien que se está rematando, interviene el crupí pidiendo más, a ver si hay un otro iguala o sobrepasa la postura del crupí. Y si el rematador ve que se puede pagar por un mayor precio y no hay ninguna ponencia en ese sentido, guiña o le da una señal a otro crupí para que eleve la cotización
y finalmente el precio se eleva y se termina vendiendo muy por encima del valor que por ahí los concurrentes a ese remate pensaban pagar, ¿verdad? Y acá pasa algo más o menos parecido. Por lo tanto, acá tenemos lo que se llaman los desarrolladores de mercados o market makers, que son esta runfla de personas que inyectan dinero, generan una publicidad sobre un buen clima de negocio, utilizan una persona famosa para que lo promocionen, elevan las cotizaciones, venden los desarrolladores, el papel se hundió y la estafa se concretó. El 63% de quienes invirtieron perdieron dinero en libra, mientras que el 0,18% de los participantes, estos 4 pelandrones, se quedaron con más de 100 millones de dólares. O actualmente se habla de 300 millones de dólares. Un grupo reducido con poca información o información privilegiada. Obviamente esto tiene consecuencias penales. Entonces, lo que estábamos hablando de inflar el valor para después tirar de la alfombra y que se caigan los que se caigan y yo me quedo con la plata que aportaron estos pobres que fueron estafados. Por su parte, el enlace al contrato del que hablábamos, que tiene mucha semejanza o familiaridad con el tuit del presidente de la República Centroafricana, Faustin Archange Touadera, facilitó, en primer lugar, la identificación del activo y contribuyó a su rápida inversión y valorización. Y acá comenzamos a ver a los protagonistas. Ya vimos uno, el singapurense PET, pero también acá tenemos otro muy importante, bastante incógnito y que está comenzando a tallar también en la justicia argentina, que es Hayden Mark Davis, que supo ser actor de teatro, un buscavidas de la vida. Este señor está detrás de este activo, de la polémica, con declaraciones muy disonantes, ¿no? Ahí tenemos una selfie que se sacó con el presidente, creo que esta es de enero de este año, cuando lo visitó y le propuso el negocio. Y, en primer lugar, aseguró que esperaba que el equipo de Milei le diera instrucciones a ver cómo continuaban. O sea que ahí se puso como en un papel de subordinado. Y habla de un equipo de Milei. Estamos hablando de una organización. Esto tiene consecuencias penales cuando hablemos de la posible imputación de asociación ilícita, ¿no? Después se consideró víctima de la situación. Dicho sea de paso que este señor, Mark Davis, se lo busca por Google y no se lo encuentra. Aparentemente no sería su verdadero nombre, sería un seudónimo, ¿no? Entre las declaraciones cambiantes ambiguas, dijo que pretendía devolver el dinero y que tenía 300 millones de dólares dispuestos a devolverlo, que no se saben dónde están. Dijo ser víctima, dijo tener miedo. Claro, tiene miedo que lo amasijen. Ser solo asesor de Milei, cuando él dijo antes que esperaba instrucciones del grupo de Milei, pero luego indicó estar dando instrucciones y luego también dijo en mensajes que se dice que no son verdaderos, vaya a saber uno, dijo que él manejaba al negro, o sea, trató al presidente de negra, a través del peaje que pagaba vía soborno de Karina Milei. O sea, dice que él le paga a Karina Milei y mueve los hilos del negro, o sea, el presidente de la nación. Se dice que Karina Milei ha embolsado 5 millones de dólares por este tipo de maniobra. Se dice. Y como dijimos entonces, Milei no podía no saber del negocio y de su planificación previa, habida cuenta que Hayden Mark Davis se reunió con él el 30 de enero en la Casa Rosada. Ahí está la foto que publicamos. Y tal como lo publicó la foto, y este señor se había alojado en el Hotel Four Seasons junto a un asesor español que le oficiaba de traductor llamado Arthur, con quien viaja a todos lados. Y ya había estado en Argentina varias veces, por lo menos 3 veces antes. Ese 30 de enero el presidente, refiriéndose a Davis, escribió, abro la cita, me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino. Y parece ser que también llamó la atención de Milei que este señor Davis tiene un tío llamado Glenn,
que aparentemente tiene contacto directo y muy fluido con Donald Trump, que aparentemente habría oficiado de abrepuertas, o por lo menos así le habría mentido a Milei. David admitió que estuvo detrás de la meme coin de Melania Trump también, o sea, todo va cerrando. Y siempre tengo la sospecha de que el tuit del presidente de la República Centroafricana tiene las mismas manos que le hizo publicar a Milei esto. También David está enojado o pretende deslindar responsabilidades con intermediarios que formaron parte del lanzamiento. Nuevamente Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, una persona cercana a Milei. Novelli también conoce al presidente al menos desde el año 2021. En esa época Milei hacía videos en sus redes promocionando los cursos de NIM Professional Traders y varias veces reconoció que cobraba por esas tareas, como lo vimos en el video que al comenzar este segundo bloque proyectamos. David estuvo 4 veces en el país desde que asumió Milei. En 2 de esos viajes pasó por la Casa Rosada junto con Novelli, fundador, como decíamos, de NIM Professional Traders, y según La Nación, ambos entraron a los despachos oficiales el 16 de julio y el 21 de noviembre de 2024. O sea, la cosa viene de hace mucho. David es fundador de Kelsier Ventures y reconoció públicamente estar detrás de la criptomoneda, como decíamos. Cuando le preguntaron a David si el presidente argentino ganó dinero con la operatoria, contestó que no. También dijo que hay 2 empresarios argentinos que estuvieron vinculados al lanzamiento del token, Manuel y Mauricio, de Tech Forum Argentina. Cuando habla de Manuel y Mauricio, se estaría refiriendo a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, que es este último un español que se crió en Argentina, es youtuber, explicando cómo ganar plata jugando a los videojuegos, y creadores de Tech Forum, un evento realizado el año pasado al que asistió el propio Milei. En una entrevista con Dave Portnoy, conocido comunicador del mundo cripto, David explicó que el proyecto estaba formado por 3 etapas, o sea, esto no había comenzado. La primera etapa era la publicación del tuit de Milei, luego una segunda publicación del mandatario que no ocurrió, en formato también de video. Y por último, un grupo de influencers realizarían varios posteos para impulsar la criptomoneda. O sea que esto se habría frustrado porque aparentemente lo que estas personas pensaban hacer era elevar el valor de la cripto mucho más a los cercanos $5 que llegó a cotizar, a través de inyección de capitales, un tweet, más inyección de capitales, elevación exponencial de la cotización, una nueva publicación en video de Milei, mayor inyección y también el retuiteo de gente importante que estaría avalando el proyecto y este movimiento especulativo. Hago signo de pregunta. Elon Musk, por ejemplo. Para agregar, el 17 de febrero, el empresario Charles Hoskinson, aquí mostramos la imagen, que fue creador de la blockchain Ethereum y Cardano, dijo que personas vinculadas al entorno del presidente Javier Milei le pidieron dinero a cambio de organizarle una reunión con el mandatario para que pasen cosas mágicas e hizo el típico signo de que hay billulla, hay dinero. Persona del entorno. ¿Qué entorno tiene Milei si el entorno es muy reducido? Se habla de un triángulo de hierro. Milei, Caputo, Karina, su hermana. Llamativo, ¿no? También, David en su momento también dijo que le habían pedido dinero. Y otros más que antes no habían entrado, a los que también le habían pedido dinero o peaje. Y esta conversación en la que le pidieron dinero para que pasen cosas mágicas ocurrió en este evento Tech Forum. A continuación mostramos una imagen, una fotografía de ese evento en donde tenemos ahí agachadito a Charles Hoskinson, a la derecha de la pantalla lo tenemos a Novelli y lo tenemos ahí el tercero es Pet, es el singapurense Pet. O sea, una foto de familia y obviamente está el presidente de la nación. Asimismo, este hombre, Hoskinson, dijo que eso de que le dieran dinero para que pasen cosas mágicas lo incomodaría mucho porque esto estaría una violación a la FCPA, después lo vamos a ver qué es esto,
que es la sigla en inglés de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero norteamericano, que pueden llevarle a una criminalización o a importantes multas. Milei, cuando estalló todo esto, dijo esto va a quedar en manos de la Oficina Anticorrupción, o sea, que se está investigando a sí mismo, porque la Oficina Anticorrupción depende de Presidencia de la Nación, ¿verdad? La defensa de Milei. Para el gobierno, el presidente Milei fue estafado por un grupo de malos traders que le propuso la idea del proyecto Viva la Libertad. Apuntados principales como responsable, Mauricio Novelli, el español Manuel Terrones Godoy, como así también Hayden Mark Davis y obviamente Julian Pett de Keep Protocol. En el frustrado reportaje que le hizo Johnny Viale al presidente, frustrado por las consecuencias que tuvo este reportaje, por TN, el 17 de febrero del 25, el presidente buscó despegarse de cualquier tipo de ilícito. Borró el tuit luego del escándalo, reconoció su vínculo con Hayden Park, creador del token, y afirmó no fueron muchos los estafados, no fueron 44.000 como se dijo al principio, fueron solo 5.000. Vaya diferencia. Así hubiera sido uno, el que actuó fue Milei, fue el presidente de la nación. No fueron 44, no fueron 74, fueron 5.000 personas afectadas, dijo. Y casi ningún argentino. No, al contrario, norteamericano, y que le va a generar consecuencias penales que vamos a ver dentro de unos minutos. Y llegó a decir dramáticamente, esto es como una ruleta rusa. Uno va y juega a la ruleta y le tocó bala. El presidente olvidó que es presidente de la República las 24 horas del día, desde el 10 de diciembre de 23 hasta el 10 de diciembre de 27. A contrario de lo opinado por una de sus defensoras, la diputada Pagano, que dijo, Milei no es siempre presidente de la nación, incurriendo ingenuamente esta diputada en el delito de encubrimiento. O sea que cuando lo quiso ayudar por ahí, pudo haberse metido en la maniobra como encubridora al decir esto. Vuelvo a repetir la frase porque es llamativa, de Milei a Brosita. Es falso que sean 44.000 personas. Había muchísimos bots. En el peor de los casos había 5.000 personas. La chance de que haya argentinos es muy remota. Y acá viene otro peor comentario de Milei. Este es un problema entre privados porque el Estado no tiene nada que ver. Yo no lo promocioné, lo difundí, dijo. La defensa ya de bajar de 44.000 damnificados a 5.000 es impresentable, lamentable aparte. Y acá tampoco se trata de un tema entre particulares o privados. La acción del presidente afectó la baja de bonos argentinos, acciones del país, tanto en Argentina como en el exterior, y un raíz especulativo en torno de estos valores, afectando también económicamente la economía argentina, que ese día tuvo una depreciación del dólar del 1%, en sus distintas manifestaciones, contado con liquidación, libre o MEP. Y la devaluación se sigue produciendo. Al otro día, cuando las cotizaciones bajaron, al lunes, todo verde, todo cuadrito verde. La confianza retornó. No es que la confianza había retornado. El ministro Caputo ordenó intervenir en los mercados de valores con la compra para elevar la cotización utilizando fondos de garantía de sustentabilidad. O sea, su jubilación, mi jubilación y la jubilación de los pobres colegas jubilados a la distancia que van a mermar y están mermando sus jubilaciones. Y Milei dije, yo no promocioné esto, lo divulgué. Fui al diccionario de la Real Academia Española. Definición de promocionar. Una sola acepción. Promocionar, de acuerdo al diccionario de la RAE, es elevar o hacer valer artículos comerciales, cualidades, personas, etc. Voy a difundir. Difundir, el diccionario de la Real Academia Española, en la tercera acepción, que me parece que es la más pertinente, dice: propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas, etc. ¿Qué diferencia hay? Casi ninguna. ¿Podrá el presidente decir que ha difundido? Sin embargo, más allá de la sutil diferencia que nos arrojan las acepciones de la Real Academia Española respecto de los términos promocionar o difundir, lo cierto
es que si bien él diga que lo ha difundido, la difusión se transforma en promoción a partir que debajo del comentario había un enlace para participar del supuesto negocio. El aspecto político, el PRO y otras fuerzas. El PRO, devenido en un partido vecinal en decadencia, aparece más que como amigo, como un extorsionador de Milei. Al brindarle apoyo, por ejemplo, ante un juicio político, con miras a obtener algo en el elenco de gobierno, o sea, de cara a puestos, o puestos en el gobierno, o puestos en las listas para las próximas elecciones, o tal vez en algunos negocios en los que por ahí alguno ha quedado afuera, por ejemplo en la hidrovía, por ejemplo permiso de pesca, causa de correo, concesiones, para mencionar algunas. Acá vamos a observar el documento del PRO, que más que un documento de apoyo parece una solapada amenaza. Este documento, que apareció el domingo 16 de febrero, expresó en lo pertinente, ¿no? Ustedes lo podrán leer si congelan la imagen, dice, abro cita, no estamos a favor de un juicio político en esta instancia. Argentina no necesita más grieta, ni maniobras políticas irresponsables, sino respuestas claras y justicia para quienes fueron afectados. Cierra cita. Macri acá actuó como una suerte de extorsionador. No te llevo a mis diputados o senadores a votarte un juicio político, pero esto tiene un precio. También tenemos que diputados nacionales como Esteban Paulón, Mónica Fein y Natalia de la Sota ya han presentado solicitudes de juicio político ante el posible infracción de incumplimiento de deberes de funcionario público. Iniciativa similar tienen algunos diputados de Unión por la Patria. Elisa Carrió, de la coalición cívica, también se sumó a la decena de denunciantes, cuando no. La primera denuncia que llegó a los estrados judiciales a la jueza federal María Romilda Servini, ex de Cubría, fue presentada por el exdiputado de la Nación, el economista Claudio Lozano, el titular del Observatorio de Derecho de la Ciudad, Jonathan Valdivieso, y también por María Eva Koutsovitit, ingeniera fundadora del movimiento de la ciudad Somos Quienes la Habitamos. Los denunciantes, Milei, más o menos vamos a lo que he hecho, más allá de las denuncias, he hecho un raconto de en estas causas quiénes van a ser llamados a declarar como imputados, testigos, etc. Bueno, el que encabeza todo, vemos la imagen, el presidente Javier Milei, ¿verdad? Después tenemos la siguiente imagen, Julián P., o sea, el singapurense, fundador y dueño de Keep Protocol. La siguiente, Daniel Parisini, o el Gordo Dan, uno de los grandes influencers a sueldo de los impuestos de los contribuyentes. Agustín Laje también, en su carácter de director ejecutivo de la Fundación Faro. Y también Martín Menem, senador nacional. Obviamente, Hayden Mark Davis, que es fundador y dueño de Kelsier Ventures. Karina Elizabeth Milei, que es la secretaria general de la Presidencia de la Nación, la secretaria del presidente. El vocero presidencial, Manuel Adorni, vocero presidencial, secretario de Comunicación y Medios de la Nación. Mauricio Novelli. Y el hermano mayor de Caputo, Francisco Caputo. Entre otros, ¿no? No sé si se me escapa algún otro. Dice la denuncia, esencialmente esta que estábamos hablando de Lozano y otros, el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, promocionó el proyecto Viva la Libertad Project.com y la operatoria con el token Libra, que cabe destacar no está registrada ni supervisada por la Comisión Nacional de Valores, con lo cual falta al factor clave y necesario para generar confianza a los compradores, como así también para la divulgación del negocio. El presidente utiliza su investidura presidencial para generar confianza en los compradores, entre otras muchas cosas, porque es en definitiva quien propone a través del ministro de Economía al presidente de la Comisión Nacional de Valores, sostiene la denuncia.
Hasta la semana pasada habían en el país, a nivel nacional, 111 denuncias penales contra esta estafa. Obviamente el titular sigue siendo el presidente de las mismas. Otra denuncia también es la del expresidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Rombolá, por presunta estafa, negociaciones incompatibles con la función pública, manipulación de precios y delitos financieros, según publicó en su cuenta X, en donde ahí vamos a ver su publicación y la primera página de la denuncia en su momento. También tenemos la denuncia del doctor Gregorio Dalbón, que fuera también abogado de la expresidenta y vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. En declaraciones de Dalbón recientes, habla de que existen 34 estados de Estados Unidos en donde ya existen demandas contra el presidente Milei. Y como lo hizo como Milei y como presidente de la nación, tenemos el riesgo de que también el país tenga responsabilidad para responder ante esos damnificados. Lo cual, entiendo yo, sería plausible que un juicio político que destituya a Milei haga que el Estado Nacional no incurra en corresponsabilidad con el presidente, pero para eso sería necesario un juicio político con la destitución correspondiente, para que el Estado Nacional se abra o despegue de la responsabilidad penal y civil que le correspondería a Javier Milei y a su grupo o equipo. Los cargos, reitero, estafa, cohecho y para los que son funcionarios públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, infracción a la ley de ética pública y eventualmente la existencia de asociación ilícita. Vamos a enumerar los artículos del Código Penal que están involucrados. Artículo 172, estafa y defraudación. Artículo 210, asociación ilícita, esto habría que probarlo. Artículo 248, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Artículo 256, cohecho y tráfico de influencias. Artículo 258, dádivas. Artículo 265, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas por violación de la ley de ética en el ejercicio de la función pública, ley número 25.188, artículo primero y segundo. Sobre los detalles hago remisión para que el televidente, si lo desea, profundice sobre estas cuestiones. Ahora vamos al delito en Estados Unidos. Decíamos que, según los dichos del doctor Dalbón, ya hay iniciadas causas en 37 estados de Estados Unidos, sin contar las causas federales que se abrieron en el Departamento de Justicia y ante la SEC, la Security Exchange Commission, que sería la similar a la Comisión Nacional de Valores nuestra, que es muy dura en cuanto a la sanción, en cuanto a multas o criminalización del delito. Ambos organismos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la SEC, tendrán un plazo de 6 meses para determinar si el caso sigue su trámite judicial. La presentación fue hecha el 17 de febrero, o sea, 3 días después del posteo publicado y luego borrado del presidente. El estudio que lleva a cabo esta demanda es el estudio Moyano y Asociados, con sede en Pensilvania. Al momento de la denuncia se habían presentado 40 damnificados, pero promete aumentar porque el doctor Mariano Adalberto Moyano Rodríguez, quien lleva la causa, quiere hacer una acción de clase. O sea, todas las personas que estén damnificadas se presenten y adhieran al principal en el expediente. Estamos hablando de ciudadanos norteamericanos y de otras partes del mundo también que fueron víctimas. Y obviamente también involucra también a Hayden Mark Davis, sindicado como el dueño de la plataforma. En declaraciones del abogado del estudio se señala, abro cita, inicialmente todos los inversores enviaron sus fondos a través de la criptomoneda a una plataforma llamada Crypt Protocol para ser acreditados en vivalalibertadproject.com. Esta plataforma estaba basada en Internet en Estados Unidos y el supuesto propietario de esta plataforma es Keep Network Inc. Explica luego el abogado que la empresa parece no estar funcionando en la actualidad. Sigue diciendo, ninguna de las empresas de cripto estaba autorizada para actuar como corredores, asesores financieros o agentes en nombre de los inversores, ni en la jurisdicción de la República Argentina. La plataforma vivalalibertadproject.com a través de Keep Network Inc. fue promovida inicialmente en una reunión que tuvo lugar en Buenos Aires en octubre de 2023. Dicha reunión tuvo lugar en un hotel céntrico de Buenos Aires y participaron el actual presidente Javier Milei, Julián P.,
propietario y accionista de Key Protocol, Hayden McDavid, propietario de Kaiser Ventures, Mauricio Novelli, ciudadano argentino a cargo del vínculo entre la presidencia de Argentina y Keep Network, y Manuel Terrones Godoy, ciudadano argentino propietario de varias plataformas digitales. Entre el mensaje inicial del presidente hasta su declaración posterior, la cripto Libra pasó de un precio de $4,9 a 0,25. Miles de inversores perdieron millones en un par de horas debido a esta situación. La justicia de Estados Unidos tiene jurisdicción sobre fraudes financieros cuando involucran inversores norteamericanos y utilizan tecnología del país. En este caso se utilizó, por ejemplo, la plataforma X de el secretario de presidente norteamericano, Elon Musk. Y obviamente también utilizó a inversores norteamericanos. Posibles delitos a imputar ante la justicia norteamericana. Fraude electrónico. Penaliza el uso de comunicaciones electrónicas en esquemas fraudulentos en otros medios digitales con un piso de prisión de 20 años. Si la SEC, la Security Exchange Commission, considera que Libra es un valor financiero, incurre en el delito de fraude de valores, como ocurrió con la cripto Ripple XRP, con penas de hasta 25 años de prisión. Y también el delito de conspiración para cometer fraude, dada la maniobra de la elevación artificial de la divisa, pam pam dam, y después el tirado de la alfombra, con una pena de hasta 20 años de cárcel. Si Libra es considerada una commodity como Bitcoin o Ethereum, participa o tiene jurisdicción la CFTC, la Commodity Futures Trading Commission, que puede establecer multas millonarias y prohibiciones para operar en mercados norteamericanos. A la vez puede incurrirse, como decíamos anteriormente, en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, o sea, la FCPA, con multas elevadas y posibles cargos criminales. Y también el cargo de lavado de dinero, que también prevé pena de hasta 20 años de prisión. En el caso de la justicia norteamericana, quiero aclarar que no opera el tema del concurso, sea ideal o real, que juega con los mínimos y los máximos legales y los agrupa y genera una pena de prisión de, pongamos, qué sé yo, 40, 50 años de cárcel. No, acá son acumulativas. Y como bien lo decía el doctor Dalbón, si se llegaran a acumular todas estas penas de prisión, Milei puede llegar a afrontar pena de prisión por alrededor de 750 años de prisión. Y para finalizar, este hecho nos lleva a varios focos de delitos de corrupción. Por lo tanto, este delito en torno a la memecoin Libra, a manera de muñequitas rusas, que una da paso a otra y a otra y a otra, que vamos desenvolviendo, acá también aparecen por lo menos 4 mamushkas. La primera es la principal, que le hemos estado abordando en este espacio, la estafa de Libra, sobre cuyos detalles hacemos remisión a lo que hemos expuesto en este programa. Pero en segundo lugar, tenemos otro delito, que es el del tráfico de influencias. Acá tenemos una caja recaudadora del Estado con alguien que está muy cercano al presidente, a través de la venta de audiencias o de presencia. Por ejemplo, hace poco salió el orfebre Pallarols, el que hace los bastones presidenciales, en un evento social que le estaba planeando. Karina Milei le pidió que para que se presentara, Milei le había pedido depositar $2.000. Aparentemente acá se están vendiendo presencias, acá se están vendiendo audiencias. Y esto no es raro en una fuerza como la Libertad Avanza, si tenemos en cuenta que durante la campaña presidencial se vendían los puestos en la lista de senadores, diputados, etcétera. Habían intentado pedirle dinero al ingeniero Bloomberg. Y también hablábamos de intercambios sexuales con algunas candidatas para poder estar en puestos expectantes a la lista. Gente muy cercana a Milei, en una amistad muy, muy cercana, llevó a que en puestos de la lista en provincia de Buenos Aires llegara a participar una paciente psiquiátrica ambulatoria con medicación de por vida. Y también a estrellitas del OnlyFans, en donde o llegaron o estaban a la expectativa de llegar y actualmente son secretarias de senadores o diputados. La otra mamushka, que sería la tercera, es el escándalo periodístico.
Acá estamos hablando de que fondos públicos de mis impuestos y sus impuestos a través de la CIDE están pagando a periodistas para que actúen como house organ del gobierno. Antes se hablaba del kirchnerismo con 678 y un montón de medios pagados. Hoy en día tenemos grandes medios de comunicación que actúan como house organ del gobierno y determinados periodistas. El que quedó pegado por ese crudo que trascendió es Jonathan Viale, pero inmediatamente Jonathan Viale, cuando se vio medio acorralado en lo que yo considero es el fin de su carrera, como periodista, entre comillas, serio, él intentó salpicar a una serie de personas. Y hoy en día se intercambian tweets, de hecho hay un juicio en cierre que va a sufrir Jonathan Viale por parte de Eduardo Feynman. Y tenemos periodistas que circulan en los medios como supuestamente involucrados con este tipo de maniobras, como Feynman, Viale, Rossi, Terebuc, Majul. Y por último el otro escándalo, la otra mamushka, la cuarta, que es el escándalo en el Senado. El Senado dijo que iba a hacer juicio político. Bajaron a la segunda, no, juicio político no. Vamos a hacer una comisión investigadora. Y así fue, se había planeado hacer una investigación sobre el tema. Una comisión investigadora fue propuesta por el senador radical Pablo Blanco y por Guadalupe Tagliaferri del PRO, pero sin embargo esto fue rechazado por el voto de algunos radicales tránsfugas y por el voto de varios del PRO y los provinciales que votaron en contra. El caso patético de esto es el del senador radical Pischi, que había sido firmante del proyecto de conformación de la comisión, pero que después, en el recinto, votó en contra, junto con otros radicales correligionarios que mencionaremos, como el senador Galaretto, Zimmerman, Valenzuela, Yuri y Olaya. Este es el estado de cosas. El presidente está muy herido en su credibilidad, los medios afines están tratando de protegerlo, esto recién comienza, las consecuencias son realmente incalculables. Estamos hablando de, redondeando, 200 juicios en el país, 34 estados de Estados Unidos con jurisdicciones muy claras, donde los norteamericanos tienen muy en cuenta las justicias de los estados, 2 causas en materia federal, 2 grandes causas en materia federal, en el Departamento de Justicia y en la SEC, y esto recién comienza. Mientras tanto, la timba sigue y para aguantar los valores se sacrifican recursos públicos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para dar una especie de paz romana en el mundo de las cotizaciones de los activos argentinos y para parar el dólar. Un fondo monetario que tiene que negociar con alguien que está acusado de estafador o ser cabeza de una organización que hace estafas. La credibilidad del presidente y del país está cada vez más dañada. De hecho, en una reciente reunión de la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, se reunió con sindicalistas argentinos antes que con Milei, a lo que le preguntó si Milei puede llegar a durar hasta el año 2027. La situación es muy grave y muy preocupante. En este primer programa de Panorama Económico hemos tratado de dar un poco de un ABC de este signo negro que ha criado y prohijado el presidente Milei. Seguiremos sobre los detalles en futuras emisiones y sobre la marcha del acontecer económico nacional, internacional y geopolítico. Espero que esto haya sido de la utilidad de ustedes y nos vemos en la próxima entrega de Panorama Económico. Los esperamos.